¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Hasta dónde llega el deporte y hasta dónde los intereses particulares de quienes trabajan en él? Hace 9 días estallaba en Osasuna un escándalo de dimensiones imprevisibles y cuya onda expansiva todavía no ha llegado a la orilla. Presuntos amaños de partidos, salidas de dinero sin justificar. Los tribunales ya actúan para tratar de esclarecer qué ha ocurrido y la policía también ha recabado información y pruebas durante estos días en unas oficinas que viven un inusual día a día de puertas hacia adentro en el estadio del Sadar. Y en el ámbito político, la onda expansiva ha llegado una ley aprobada en noviembre del año pasado y que sirvió para rescatar a Osasuna de los infiernos. Una ley que reestructuraba su millonaria deuda con Hacienda y que hoy es puesta en solfa por quienes no la apoyaron, mientras que los que sí, UPN, PSN y Partido Popular, dicen que lo hicieron con la información que había y que la gestora no les pudo dar más información en aquellos momentos. Más allá de esto, hoy hablaremos también de quienes no tienen siquiera para pagarse una entrada para ir al fútbol. Las personas que viven de los subsidios o sin ellos, más de 3.000 familias se calcula en Navarra. Mañana en el Parlamento se debate una propuesta de ley para cambiar la actual renta de inclusión social y permitir que más personas accedan a ella. Esto es Navarra en Abierto. Comenzamos. Sí, hay salidas de tesorería que nosotros hemos dado nos han preguntado y hemos dicho cuál era la contrapartida de esa salida. Son personas con nombres y apellidos y dirección, punto. Que no los conozco de nada, no espero ninguna sanción porque para eso estamos colaborando y para eso queremos que se clarifique y que se aclaren las cosas. Estas palabras hace una semana del presidente de Osasuna no eran sino el comienzo de una sospecha que se confirma y que días más tarde terminaban en los tribunales. Salidas de dinero sin justificar de las arcas del club, que quién sabe si fueron para comprar o no partidos. De todo ello investiga ya la justicia. También se habló y mucho en el Parlamento de Navarra, que en noviembre aprobaba una ley para hacer frente a una deuda millonaria que Osasuna tenía contraída con la Hacienda Foral sin saber que todo esto iba a ocurrir. Y precisamente para debatir esta noche tenemos con nosotros a Ana Beltrán, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas bienvenida. Noches, gracias. También nos acompaña Mayorga Ramírez, Gabón, buenas noches, portavoz de Bildu en el Parlamento. Buenas noches. Nos acompaña también por parte de UPN Sergio Sayas, secretario de Organización y Comunicación de UPN. Buenas noches. Buenas noches. Y por último, Santos Cerdán, secretario también de Organización del Partido Socialista de Navarra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enseguida vamos a comenzar a debatir de todo esto, pero vamos primero a hablar de esta ley que va mucho más allá. Empezó el problema el pasado martes, un escándalo que sacó adelante la Liga de Fútbol Profesional y que también afectó en el Parlamento de Navarra. Desatado el escándalo, el presidente de Osasuna, Luis Abalza, reconoció que se habían producido movimientos extraños de salida de efectivo que rondaría el 1,5 millones de euros. Unas cuentas que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción a través de una auditoría requerida por el Consejo Superior de Deportes y la Liga el pasado 13 de noviembre, cuando la gestora estaba al mando del club. La cuestión es, ¿sabía esta comisión que había irregularidades cuando negociaron con el Gobierno y los grupos parlamentarios la ley Osasuna? Nosotros nos dirigimos a ellos en una situación muy clara, era la siguiente: no nos fiamos de esta situación porque no se puede llegar a 100 millones de déficit o de pérdidas o digamos de deuda sin haber pasado absolutamente nada. Por lo tanto, les brindamos y les pedimos que hiciesen la aprobación de la ley con 2 auditorías. Se aprobó una ley teniendo intuición de que podía pasar algo. Y entonces esto es lo que ahora queremos que se haga, ¿no? Con intuiciones pero sin certeza, según Ibero. Entonces, ¿se actuó de forma responsable aprobando una ley siendo la gestora consciente de que había alguna irregularidad? Sí, es responsable, sí creo que lo hicieron bien y sí creo que trabajamos todos con honestidad y con claridad. Nosotros fuimos a los partidos políticos expresando lo que sabíamos y ellos aprobaron la ley de acuerdo con lo que ellos sabían y con lo que nosotros le informamos. Si nosotros no teníamos conocimiento de esto, no les podíamos informar como así ha sido. Por lo tanto, yo creo que la actuación de los partidos políticos ha sido correcta. No era una constatación de movimientos irreales, era algo que dudábamos, algo que veíamos que podía pasar, algo que eso lo teníamos que dejar en manos de abogados y en manos de auditoría para que lo hiciese perfectamente, para que en el caso de que llegase una denuncia se tendría que hacer en términos legales. No estábamos en esos momentos hablando de especulación o de posibilidades, no, estábamos hablando de decir que si hay algo que se descubra, forma de descubrirlo,
auditoría, forma de llevarlo adelante vía penal o vía juzgado por ya la constatación de los hechos. El pasado 27 de noviembre el Parlamento de Navarra aprobaba una ley que evitaba la desaparición de Osasuna a cambio de, entre otras cosas, la enajenación de su patrimonio. La auditoría exigida en la misma aún está pendiente. Queda aprobada la ley foral por la que se aprueba la reestructuración de la deuda del Club Atlético Osasuna con la Comunidad Foral de Navarra. 31 votos a favor, los de UPN, PSN y Partido Popular sacaron esta ley de reestructuración de la deuda tributaria de Osasuna adelante frente a los 18 votos de la oposición. Y la pregunta a estas alturas es obligada: ¿qué sabía el Gobierno antes de esa ley de Osasuna sobre todo lo que ha salido en las últimas semanas? De las supuestas irregularidades, absolutamente nada. Como muy bien ha dicho el señor Ibero, responsable del Club Atlético Osasuna, el Gobierno sabía exactamente igual que lo que sabían los grupos parlamentarios, lo que Osasuna les dio y lo que las auditorías de Osasuna ponían sobre la mesa, porque las cuentas de Osasuna no hay que olvidar que estaban auditadas, y que había esas auditorías, la última del pasado mes de septiembre, y por tanto la información que tenía el Gobierno era esa. Pero dicho esto, en primer lugar, yo creo que hay que separar dos cosas. Por un lado Osasuna y por otro lado las supuestas irregularidades o delitos que hayan cometido personas que han formado parte de la dirección, que por supuesto lo que tienen que hacer es pagar hasta el último céntimo de ese dinero y acarrear con las consecuencias jurídicas que, en caso de que se puedan demostrar esas acusaciones, les corresponderán, y será la vía judicial la que tiene que determinarlo, que es algo que, de ser así, es vergonzoso y deplorable. Eso por un lado. Y por otro lado está el Club Atlético Osasuna. Cuando se hizo esta ley, aquí había dos cuestiones. Uno, tratar de que el club no se cerrara, y dos, tratar de que la Hacienda Foral cobrara, porque si el club se cierra, la Hacienda Foral tampoco cobra. Sí, pero perdona que le interrumpa, con ese argumento, si no hacemos esto, no cobramos nada. O sea, igual hay que remontarse un poquito más atrás, es decir, ¿cómo se ha permitido que una entidad como Osasuna adquiera una deuda de 54 millones con Hacienda? Bien. Efectivamente, de eso podemos debatir lo que haga falta, ¿vale? En primer lugar, yo le voy a explicar que la Hacienda es un organismo autónomo del Gobierno. En segundo lugar, le voy a explicar que evidentemente hay cuestiones que pueden parecer a los ojos de hoy mejores o peores. Hay que entender también la realidad que tiene un club como Osasuna, que es una bandera de esta comunidad, etcétera. Muchas cosas podemos hablar de esto. Pero sobre la mesa tenemos una realidad que es esta, y que nos gustaría que hubiera podido ser otra, pero ¿qué es esta? 53 millones que debe el club a la Hacienda Foral, es decir, a toda la comunidad navarra. Y ahora lo que podemos hacer es, uno, tratar de cobrarla, o dos, tratar de no cobrarla. Lo que hemos intentado, los que hemos hecho esta ley, era tratar de cobrarla y buscar los mecanismos para cobrarla. Y los que no han apoyado esta ley, lo que era es, uno, decir que si hacíamos la ley hacíamos mal, y dos, si no hubiéramos hecho la ley, hubieran dicho que también hacíamos mal, porque estaban buscando cualquier excusa para dar un palo a los responsables del Gobierno y para hacer un discurso político como Osasuna, que desde luego no querían decir que no estaban a favor del club, pero que no apoyar esta ley lo que significaba era no estar a favor del club. Y eso también tiene que quedar muy claro. Por la otra bancada, Mayorga, no sé si tiene usted algo que decir al respecto. Sí, alguna cuestión, más allá de alguna inexactitud que no voy a rebatir. Nosotros mantuvimos 4 reuniones con la gestora de Osasuna. Y desde la primera hasta la cuarta lo que les exigimos es que nosotros, como representantes de la ciudadanía, y en la medida que estábamos hablando de recursos públicos, antes de aprobar cualquier ley que implicase una cantidad como 53 millones de euros, nosotros lo que teníamos la obligación, por deontología política y democrática, es de conocer cómo se había generado esa deuda y cuál era la situación real del club. Se la anunciamos en la primera reunión y inmediatamente registramos una solicitud de información al Gobierno de Navarra para que nos explicase la Hacienda Tributaria cuál había sido el desarrollo de la acumulación de esa deuda, esa ingente deuda, 53 millones de euros. Para que la Hacienda Tributaria nos pudiese dar esa información, el Club Atlético Osasuna basta que lo hubiese autorizado para que el grupo parlamentario al que en este momento represento hubiésemos podido tener esa información, y se nos negó. Para nosotros fue una condición sine qua non. No podemos aprobar ninguna ley que condicione 53 millones de euros a ojos cerrados, sin saber qué es lo que hay detrás, sin garantías de que realmente eso se pueda cobrar, porque decía el señor Sayas que Osasuna es una bandera de Navarra, y efectivamente por eso creemos que es especialmente irresponsable la gestión que de la misma se ha hecho por
por parte de los sucesivos gobiernos y representantes institucionales también. Pero habrá que preguntarse, ¿es una buena ley la que se aprobó? ¿O teníamos razón aquellos que, por responsabilidad, no quisimos apoyar una ley porque exigíamos que cualquier ley tenía que tener una transparencia mínima, que era lo que le debemos a los ciudadanos y a las ciudadanas? Y ciertamente lo que se ha demostrado es que detrás de la voluntad expresa de Osasuna de no entregar esa documentación, que la tenía en su mano, y también de la Hacienda Tributaria y del Gobierno de Navarra, que tuvo un recorrido muy errático. La consejera de Economía decía que eso era una cuestión del Parlamento, se desentendía. El consejero de Deportes decía que los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra aseguraban que era una ley que no iba a tener problemas de consideración de ayudas de Estado por Europa. Resulta que hay una denuncia y finalmente Osasuna puede tener un problema con esta ley porque no se acomoda a las directivas europeas. Es decir, estamos ante un auténtico desastre. Entonces, nosotros creemos que lo que procede cuando alguien se equivoca y comete un error de estas magnitudes, por lo menos es reconocerlo y, por lo tanto, empezar a hacer las cosas bien. Y es que no se pueden condicionar recursos públicos exigiendo y partiendo desde una postura de falta de transparencia, de opacidad, sin dar información y exigiendo autos de fe por forofismo, cuando estamos hablando de 53 millones de euros. ¿Se precipitaron aprobando la ley? Bueno, pues en nuestro caso, perdón, en ningún caso lo consideramos, pero también es cierto que el Partido Popular ya en el año 2012 presentó una moción aprobada en el Parlamento de la Cámara que solicitaba que se hiciese un informe exhaustivo para analizar la situación económica del club. Ese informe nunca se llegó a hacer, a pesar de haber sido aprobado en una moción en el Parlamento. Costaba 40.000 euros y el señor allí dijo que era mejor dedicarlo a políticas sociales. Lo cierto es que una vez aprobado no se hizo y eso posiblemente hubiese solucionado lo que luego se ha conocido posteriormente. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, la ley está bien aprobada porque, como ha dicho el señor Sayas, aquí había que cumplir dos objetivos. Por un lado, salvar a Osasuna y al club, y por otro, y el más importante, que se pagase la deuda y que los navarros cobrasen ese dinero que el club les debía, los 53 millones de euros. Ahora bien, ¿hasta dónde hay cierta responsabilidad política de que se ha podido hacer la vista gorda permitiendo tanto tiempo acumular dicha deuda? Bueno, pues eso es lo que hay que analizar y habrá que estudiarlo en profundidad. Pero con respecto a si la ley está bien aprobada, lo hicimos. En el caso del Partido Popular, por apoyar al club, por su continuidad y sobre todo también para que los navarros cobrasen, la Hacienda Foral cobrase el dinero que el club le debía. Por lo tanto, desde luego también por nuestra parte desconocíamos absolutamente, nunca puso nadie en conocimiento del Grupo Popular la existencia de esa auditoría que estaba realizando el Consejo Superior de Deportes. Cierto es que ya existía esa auditoría 10 días antes de que la ley se aprobase, por lo tanto ahí está la duda. ¿La gestora debía haber informado? ¿La gestora lo sabía? Unas veces sí que sabían que se estaba haciendo una auditoría. ¿Por qué no lo dijeron? Porque eso, ¿qué hubiese pasado? Pues quizá hubiésemos retrasado la aprobación de la ley. Hubiésemos tomado otras medidas seguramente. Y ese run de esa gestora, esa comisión gestora, Zabaleta estuvo aquí en los estudios de Navarra Televisión y sí que dijo, había un run, pero nunca tuvimos las pruebas, no podíamos demostrarlo. ¿Ese run nunca llegó al Parlamento? Pregunto. Al Partido Socialista no teníamos constancia de ese run. Y unas cosas, los comentarios de calle, pues pueden ser muchos, pero luego a la verdad hay que demostrar las cosas, ¿no? Yo voy hacia la irresponsabilidad o no irresponsabilidad de aprobación de la ley. Hay que diferenciar dos cosas. Osasuna como entidad y las actuaciones supuestamente ilícitas que han realizado los miembros que han estado en el club. Y yo creo que en ese momento que se aprobó la ley era necesaria para que el club no desapareciera. Y ahí la responsabilidad de los partidos que la apoyamos era de que era necesario aprobar la ley para que el Club Atlético Osasuna podría ir a por un aval de 4 millones de euros que era imprescindible para subsistir. Si empezamos a esperar y decimos vamos a recibir un análisis, a recibir una auditoría, Osasuna no hubiera podido llegar a cubrir los plazos de pagos que tenía y Osasuna hubiera desaparecido. Ahora bien, cuando nosotros nos presentan la ley y se habla con la gestora, nosotros el Partido Socialista a esa ley incluimos 2 enmiendas. Una de ellas es que se pide una auditoría externa desde el año 2005 al 2014 por parte de auditores externos y eso se incluye en la ley por los 2 grupos políticos que también apoyan la ley, y otra auditoría que también consideramos importante en la cual queríamos saber la gestión del Gobierno de Navarra y más concretamente de la Hacienda Navarra en acción u omisión del por qué se ha llegado a esa deuda. Y nosotros creíamos y entendemos que una vez metidas las enmiendas en la cual queríamos aclarar la gestión de los gestores del club
y de la gestión de la Hacienda Navarra, era necesario aprobar esa ley. Y quiero diferenciar Osasuna como institución y luego lo que han podido hacer presuntos delincuentes que han estado al frente de esa institución. Yo a eso quiero añadir, si me permite, dos cosas. En primer lugar, quiero reforzar lo que está diciendo el señor Cerdán con dos cuestiones, que esa ley tiene dos exigencias claras. En primer lugar, la auditoría, que además el Gobierno ha pedido que sea una auditoría forense, que es mucho más rigurosa, mucho más profunda y mucho más estricta. ¿Por qué no se pidió antes esa auditoría forense si es Bueno, más pues rigurosa? por lo que estábamos hablando antes, porque evidentemente si a Osasuna no se salva en ese momento, no se salva. O sea, no era una cuestión de que se pudiera... Es que Osasuna ha hecho una auditoría anual. Es que, claro, no puede pedir al Gobierno de Navarra, ni puede pedir a los grupos parlamentarios que ponga en duda auditorías que esa entidad ha hecho. Sí, pero usted, señor Sayas, me plantea, y usted y varios de la mesa, había que salvar a Osasuna. Y mi pregunta es, en medio de una crisis económica sin precedentes en todo el país, ¿hay que rescatar equipos de fútbol? Yo a eso le respondo. ¿Cuál era la contraprestación de no hacer eso? ¿No cobrar? Entonces, en un momento de situación económica difícil, ¿el Gobierno de Navarra tiene que cobrar hasta el último céntimo de lo que se le debe? Sí. Y esta es la única vía por la cual el Gobierno de Navarra puede cobrar. Y déjeme que acabe un segundo. Mire, y esto no es ningún regalo a Osasuna, porque hay, para empezar, dos cosas. La primera, la auditoría forense. La segunda, el informe de la Cámara de Contos, que ya veremos qué dice sobre la relación del Gobierno con el club. Que eso también está ahí, que va a haber un informe de una institución como la Cámara de Contos que va a analizar eso. Y cuando esté ese informe, debatimos sobre eso lo que haya que debatir. Pero le voy a decir otra tercera cuestión. Es que aquí, cuando el Gobierno de Navarra se ha quedado con el patrimonio de Osasuna, Osasuna dijo que ese patrimonio valía 43 millones y el Gobierno de Navarra dijo que no estaba dispuesto a admitir que eso valía 43 millones. Le dijo que para el Gobierno de Navarra eso valía 35. Y como no se pusieron de acuerdo, se pidió una tercera tasación independiente que sea de árbitro. Bueno, pero quiero decir que no ha habido en algún momento una cuestión de que el Gobierno de Navarra asuma lo que Osasuna dice, sino que realmente, bueno, si al final un tercer tasador tasa en lo que tasa, evidentemente eso es un árbitro. Con respecto a si esto lo tenía que haber aprobado el Parlamento o no, parece ser que por la cuantía, o bien tenía que haber entrado vía proyecto de ley por parte del Gobierno, que no le pareció adecuado hacerlo, o bien vía proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios, y por eso se tuvo que hacer vía Parlamento. Pero es que la percepción que puede tener mucha gente en la calle es que se ha hecho una ley para un solo contribuyente. Quiero aclarar, sí, se ha hecho una ley para Osasuna y es a dedo para Osasuna, pero no es una ley donde el Gobierno de Navarra o los navarros están dando dinero a Osasuna. Es una ley para garantizar el cobro de la deuda a Osasuna. Otra cosa tendremos que averiguar y saber cómo se ha llegado a esa deuda, que para eso está el informe de Contos que nos dirá a ver por qué se llegó a esa deuda por parte de Osasuna con la Hacienda Navarra. Pero con esta ley quiero decir que se garantiza el cobro por parte de todos los navarros de la deuda a Osasuna. Sin esta ley, Osasuna hubiera desaparecido, que quede claro que hubiera desaparecido y no hubiéramos cobrado nada. Hoy es el día de que el Estadio Sadar y Tajonar pertenece a todos los navarros. Y es la forma que hemos tenido o que tiene ahora los navarros de cobrar la deuda que tenemos con Osasuna. Evidentemente, esperemos que el futuro de Osasuna como institución, Osasuna como club, pues sea mejor de lo que está teniendo ahora, de que en un futuro no muy lejano podamos recuperar el ascender a Primera División y a partir de ahí yo creo que con una buena gestión poder recuperar esa deuda. Si no hubiéramos aprobado la ley, estaríamos sin club y sin cobrar la deuda. Vamos a ver, yo quiero aclarar una cuestión porque los que nos escuchan pues pueden pensar, vamos a ver, cualquier persona que tiene una deuda con Hacienda, es decir, en este caso Osasuna, la Hacienda Pública tiene instrumentos para cobrarla en base a las propiedades que tiene. Es decir, que aunque no se hubiese... prioridades, Hombre, si por tiene supuesto, otros acreedores, hay otros acreedores que son preferentes. Estaba ¿no? explicando, si me permite, sí, son preferentes. Primero van los trabajadores, efectivamente, luego van los suministros, pero es decir, sigue un orden, pero lo principal de la deuda es la colación tributaria. Por lo tanto, yo creo que es inexacto, por decirlo de una manera eufemística, decir que si no se aprueba esta ley, Hacienda Tributaria no hubiese cobrado un duro. Bueno, no, se hubiese quedado... tendríamos 20 millones menos. Si me dejan terminar, si Osasuna... es decir, si no se aprueba esta ley, incluso se llega a una situación en la que la Hacienda Tributaria tiene que ejecutar
pues los embargos pertinentes hubiese estado en la misma situación que está ahora, que es decir, 20 probablemente, millones menos. Hayas, Por favor, probablemente pues con los terrenos y valorados pues en justiprecios que, como señalaba la señora Beltrán, pues casualmente el acuerdo que ha llegado al parecer Osasuna o la tasación Osasuna con el gobierno de Navarra coincide con el precio que había señalado Osasuna. Pero vamos a ver, nosotros queremos yo dejar... de acuerdo no he dicho, he dicho que coincide con que casualmente coincide, que es un dato pues bueno significativo. Cada uno podemos hacer la lectura que queramos. La cuestión es una ley de caso único, es una ley para un contribuyente. Imagínese, cualquier otro contribuyente que esté en la misma situación puede decir, ¿por qué a Osasuna sí y a mí no? Incluso las familias que tienen una deuda con Hacienda, ¿por qué no pueden decir, no quiero que se me haga el mismo trato? Pues bueno, pues eso ya es un agravio comparativo tremendo. Entre la competencia de los clubes de fútbol era evidente que suponía una ayuda de Estado y que lo prohíbe Europa. De hecho, el otro día se está organizando por parte del Parlamento de Navarra unas conferencias en torno al convenio económico y la vinculación que tienen las directivas europeas con la transposición que se debe hacer en Navarra, y el presidente de la Junta Arbitral dijo que era de cajón y iba a utilizar una expresión quizá inapropiada, criticó profundamente esta ley porque era evidente que iba a ser sancionada por parte de Europa. Por lo tanto, otra irresponsabilidad. Luego, ¿qué es lo que debemos hacer los parlamentarios y parlamentarias? Cuando se trata de ayudar a alguien, que estamos para ayudar a las personas, a los clubs, a las organizaciones y a todos los que podamos, nosotros creemos que hay un punto básico y es exigencia de transparencia y de claridad, y es algo que permanentemente está ausente en la política de Navarra y en las instituciones de Navarra y en el régimen que ha imperado en Navarra. Lo hemos visto en la calle y lo estamos viendo en este momento en Osasuna. Nosotros dijimos, y nosotros creemos que es de sentido común, antes de aprobar cualquier ley que implique la vinculación de 53 millones de recursos públicos, los representantes públicos tendremos que saber cómo están esas cuentas. Y se solicitaron y se negaron. Por lo tanto, y termino. Aquellos que aprobaron la ley lo hicieron a sabiendas de que existía una negativa de dar información que se había solicitado, y por lo tanto la responsabilidad en esta cuestión, a nosotros no nos vale con que se diga, no, es que había auditorías porque es que tampoco se entregaron, no, es que esto se ha sabido después, no, es que claro, la obligación es antes de condicionar recursos públicos poder, no, pero esa posteriori hay tres cosas que decir a eso. En primer lugar, si hubiéramos consentido que el club cerrara, su partido hubiera sido furibundo en la crítica. Déjeme que acabe ahora mismo. Que hubiera sido furibundo. En segundo lugar, a mí me hace mucha gracia que algunos que aprueban leyes en este Parlamento, con informes jurídicos contrarios a esas leyes, hablen luego de rigor. Y en tercer lugar, oiga, no diga usted que la Hacienda hubiera cobrado lo mismo de no hacer esta ley, porque si mañana Osasuna desaparece y entra en un concurso de acreedores, para empezar el gobierno de Navarra hubiera cobrado 17 millones menos de euros. Sí, 17 millones menos solo por la prelación de los acreedores. Ahora Osasuna está no diga usted que íbamos a cobrar lo mismo con la ley que sin la ley, porque no es verdad. Y puede ser que pierda las categorías. Vamos a ver, un momento, por favor, si hablamos todos a la vez, eso del señor Sayas, la que modera soy yo, si no le importa. Pero vamos a ver un momento, vamos por partes. Vamos por partes. Está claro que ya estamos. Si no se hubiesen hecho las cosas así, no se cobra nada. Pero bueno, si se hubiesen hecho las cosas mejor, igual esa duda tampoco existía. Es decir, hay responsabilidad política, hubo dejación de funciones. Porque la verdad es que es muy típico del debate. Pero mire, que le vuelvo a decir que cuando tengamos el informe de la Cámara de Contos, hablaremos sobre la relación del Gobierno con el club, porque hemos pedido un informe a la Cámara de Contos. Por cierto, con el voto de UPN, lo hemos pedido. Entonces, que si quiere debatimos sobre eso. Pero que lo que estoy diciendo yo ahora es que no se puede decir que el Gobierno de Navarra, con la ley o sin la ley, hubiésemos cobrado lo mismo, porque es falso. Porque entonces hubiéramos ido a un concurso, hubiéramos ido a un concurso de acreedores donde la prelación hubiera hecho que fuésemos de los últimos y había 17 millones menos que hubiésemos ingresado. Pero ella está preguntando otra cosa. Ella está preguntando, si he entendido que estaba preguntando, que cómo se ha llegado también a consentir la deuda que tiene Osasuna. Eso lo he respondido en la primera intervención. Pero yo sigo insistiendo. Y lo segundo que quiero decir es que independientemente de eso y de lo discutible que pueda ser eso... Sí, pero claro, me está diciendo que le responda. Pues me responda cuando acabe, porque yo sí que no le interrumpí a usted en ningún momento. Vamos a ver, es cierto que se le ha pedido en muchas ocasiones conocer y saber con exactitud si el Gobierno de Navarra había vuelto la cara o había
sí, había de algún modo mirado hacia otro lado con respecto al cómo ha podido llegar ese volumen de deuda. Eso lo he dicho al principio de mi intervención. Y para eso hay que hacer un análisis profundo. Y en eso tenemos que tener, y si es necesario, pedir responsabilidades políticas, porque esa deuda, que se ha hecho perfectamente y que está todo muy bien, bien. Pero que lo conocemos con exactitud, no. Por lo tanto, a la pregunta de ¿por qué se ha llegado a esa deuda? Pues lo desconocemos. Y muchos partidos hemos pedido y preguntado en numerosas ocasiones por qué se ha llegado a esto y nunca hemos obtenido volver a respuesta. responder. En primer lugar, independientemente de esa situación, este cuando lado de hicimos la ley mesa los también tres... queremos hablar. Sí, pero Señor deja, Sayas, claro, es que- cuando hicimos esa ley, independientemente de eso que ahora vamos a hablar, había una situación que podemos mirar al pasado todo lo que queramos, pero que era la realidad que teníamos Es que era en ese la momento. pregunta, Y mirar ahora, al pasado, a partir de que ahí vamos a el mirar presente hacia el nunca pasado. sabe. A mí me resulta chocante oír hoy algunos discursos que nunca han abierto la boca para criticar nada de Osasuna, que a veces pedían más con Osasuna cuando a Osasuna le iba muy bien, y que desde luego no he oído a ningún grupo en el Parlamento decir algunas cosas que oigo decir hoy. Eso punto nuestro número grupo uno, sí, no porque se algunos, referirá a nuestro. cuando Osasuna ganaba las ligas, cuando Osasuna, Bueno, ganaba las ligas, se ligas, clasificaba y pasaba de ligas, categoría, no, que me he ligas. confundido, perdón, Nosotros no perdón, estábamos. se clasificaba para la Champions, etcétera, etcétera, todos enarbolaban y todos pedían al gobierno el máximo esfuerzo. Pero eso sí, cuando a Osasuna se le ponen las cosas feas, ahora criticamos el esfuerzo que Que no hizo el es eso, gobierno. Sergio, Claro, lo vamos, que no se no, puede no, decir no, es que Osasuna que es no una se bandera puede- de Navarra y Yo al final luego ante la criticarnos pregunta- Quiero con lo que haya que ante la ver, que hay un pregunta- informe de Es contos... pregunta, por parte del Partido Popular por no es eso. crítica, es No, pregunta es únicamente. una pregunta Queremos- que induce a una ante la crítica. pregunta que hace la Eso moderadora es superficial. y también a la señora Ana Beltrán, que vuelve a insistir en la pregunta, que incluso le corrige al señor Sayas para que responda a lo que preguntan, está claro en la ley lo que se aprobó. Es que se pide un informe a Contos para que se sepa por qué la Hacienda Navarra ha permitido que se llegue a esa deuda. Y se dice, por acción u omisión de Hacienda. Ya está. Ya está. Con esa condición se aprobó la ley. Cierto. Con esa condición se aprobó la Eso ley. esperamos. Y si no aprobamos la ley en el momento, es que hay Y que... se aprobó también con el voto de UPN. Y esa con el voto de cuestión. UPN, sí, pero si en ese momento no se aprueba la ley, es que hay que ir al momento en el que se aprueba esa ley. Y ahora es fácil hablar, y vuelvo a decir, hay que separar lo que es Osasuna como institución con los que han estado al frente del club. Sí, y luego con esa ley que se aprobó hay que ir al momento, y el momento era o se aprobaba esa ley o Osasuna desaparece. Y me hace gracia aquí escuchar también al señor Ramírez, porque es que conocemos también en esta comunidad las ayudas que tienen otros clubes que no dicen nada. Es que el Atleti de Bilbao, Sí, desde luego, y 150 algunos campos millones de euros. y algunos campos que se han hecho 150 las millones de euros. administraciones, ¿eh? La Real Sociedad, 60 millones de euros. No he oído a ningún compañero suyo de Bildu criticar cualquier actuación de ayuda a estos clubes. Yo Y no eran para critico- que desaparecieran, sino era para poner el estadio más bonito. En algunos Déjeme casos. que le voy a contestar. Yo critico todo lo que sea destinar recursos públicos indebidamente, sea clubes de fútbol, sea. Y si el caso del Atleti Osasuna no- es así, yo lo en critico. Osasuna Y no si se han es el destinado dos- recursos el de- públicos, se ha el garantizado de el la cobro, Real, que es lo diferente. critico igualmente porque estamos en una situación de crisis económica en la que no se puede dedicar no hagamos recursos demagogia públicos. porque Déjeme Osasuna, terminar. Osasuna no ha recibido Vamos a ver. dinero del club ahora con la ley. A cualquier ciudadano que nos escuche, ¿le parece normal que se apruebe una ley que tiene una cuantía de 53 millones porque hay una deuda con Hacienda? Y cuando pedimos los grupos parlamentarios, oiga, ¿me puede certificar año a año cómo se ha ido haciendo esta deuda? Y no te dan ni un documento, ni Osasuna, No, por ni eso la Hacienda está Foral. la No, enmienda. pero antes de Para eso aprobar. Déjeme terminar. Es que Antes si de aprobar. Si esperamos no sale adelante. No, pero si es muy esperamos, fácil. desaparece el Si era club, una que es igual documentación, lo que esperaban algunos. déjeme terminar, era una documentación que estaba en la carpeta. Es decir, una pregunta tan sencilla como, ¿tiene un problema Osasuna? 55 millones, 53 millones de euros. Yo coincido. ¿Cómo se ha ido acumulando? ¿Alguna responsabilidad habrá? También salió esto en la comisión de investigación y lo denunció Idoia Nieves, es directora de la Hacienda Tributaria. Pero vayamos al asunto. Cuando pedimos, se está debatiendo una ley y se solicita, oiga, Hacienda Pública, oiga, señores de Osasuna, ¿nos pueden decir cómo se ha acumulado esta deuda año a año y nos pueden certificar que realmente son 53 los millones que le deben a Hacienda? Eso es la condición que pusimos el Partido Socialista para aprobar la ley. Y te Pero eso está dicen, en la ley, señor Ramírez. y te dicen, Hombre, se lo estamos no te diciendo. vamos a dar ninguna documentación. No. Entonces, algunos optaron por decir, no, pues que la ley a posteriori se sepa, pero es que las consecuencias pueden ser Pero muy que se graves. salvó Y por la déjeme campana, terminar. que estamos Hubiera habido en- tiempo en Vamos a ver, límites. hubiera habido las tiempo de
hacéis auditoría ante la aprobación de la ley? La ley, para dar información. ¿Hubiera habido tiempo? Tenían perfectamente tiempo porque cualquier usted sabe que no. Usted sabe que no había tiempo. Para que desde la Hacienda Tributaria y Osasuna se nos dé la documentación en la que se acredite cómo se ha acumulado una deuda de 53 millones. Por supuesto que ha habido tiempo. Lo que no hubo voluntad. Y ustedes tuvieron que elegir entre votar a ciegas, porque lo fácil era votar a favor. Lo fácil es votamos con un condicional. Con Osasuna lo fácil es porque concita una adhesión, y la mía la primera, porque es un equipo al que nos gusta ver ganar y sentimos pues cosas muy emocionantes, hemos vivido pues cosas muy emocionantes a través de Osasuna, etcétera, etcétera. Lo difícil es decir no y exigir que antes de votar una ley se debe tener garantías documentales mínimas. Y hubo partidos y formaciones que no lo consideraron así y otros lo consideramos así, y a la vista está con la enmienda no se que de haberse conocido lo que está sucediendo, ustedes hubiesen apoyado la misma ley a sabiendas de que puede tener como consecuencia directa que Osasuna, la Liga Profesional de Fútbol, le baje a tercera división. Vuelvo a decir que hay que separar, por favor. Me parece que nos está acusando de irresponsabilidad, de haber aprobado una ley a ciegas. Pero usted considera, pero ¿por qué pretende que nos pongamos en la hipótesis de que conocíamos esa realidad? No pidieron la irregularidades? No consideraron que la información era necesaria. Pero es que hay que decir, efectivamente, pues las entonces, ¿cómo las vamos a conocer los demás si a la misma porque no la quisieron dar? Porque no la quisieron dar. Sí, ha dicho el señor Sayas un dato muy importante, porque huele a que ustedes lo sabían. ¿Cómo que y no lo sabíamos? pusieron. Sí. Mire, señora Beltrán, sus pecados, usted sabrá qué penitencia tendrá que tener, pero aquí quien solicitó información fuimos unos, y a quienes se nos negó fue a los mismos, y los que decidieron votar sin información y sin documentación son ustedes. Por lo tanto, igual no hagan tenían ningún ustedes tipo y por eso no la apoyaron, en lugar de haberla dado, y preferían que nosotros los demás hicimos lo que teníamos apoyado. que hacer, y a la vista está, y el tiempo nos ha dado la razón. Y evidentemente ustedes tendrán por lo menos que reconocer que la opacidad no es una buena consejera a la hora. Bueno, lo que está claro es que un acuerdo no va a llegar en esta mesa. Lo que tenemos que hacer es ir avanzando un poquito. Una vez más, que se separe lo que es Osasuna como institución de la gestión de unos presuntos delincuentes que han estado al frente del club, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver una cosa con la otra. Y no se mezcle todo. Sí, pero tenemos que ir avanzando un poquito, sobre todo en el tema político. ¿Qué va a pasar con esa denuncia de la Unión Europea, la denuncia anónima que se presentó en diciembre, que se pedía información a la Cámara? Podía ser, hablaban de una ayuda de Estado, ¿no? ¿Cómo puede afectar todas las irregularidades que hemos conocido en la última semana a esta petición por parte de Europa? Vamos a ver, en primer lugar hay dos cuestiones a las que puede afectar. En primer lugar, a la categoría de Osasuna. Parece que al tener la actitud del grupo, del club, perdón, la de la investigación, el club yo creo que ha actuado muy bien poniendo ellos mismos la denuncia. Creo que eso puede servir para que la Liga Profesional de Fútbol permita que el club no descienda. Eso evidentemente lo digo sin información porque no soy nada experto en este campo, pero por lo que he leído puede parecer que pueda ir por ahí. Y en segundo lugar, pues esa es una denuncia que está puesta ante las instituciones europeas y que serán las instituciones europeas las que tengan que decidir. Mi opinión es que no es una ayuda de Estado y que no se puede considerar así. Si mañana las instituciones europeas tomaran otra decisión, evidentemente estaríamos en otro escenario distinto. No, una ayuda de Estado yo creo que es cuando, entiendo, que es cuando recibe el club dinero en este caso sería el Gobierno de Navarra, ¿no? En este caso lo que se ha hecho con la ley es garantizar que el club pague al Gobierno de Navarra, a Hacienda Navarra y a todos los navarros. Y luego, pues ya dirá la justicia lo que tiene que decir, pero es que lo tiene que decir del Real Madrid, o que también está por lo mismo, del Barcelona, del Athletic Bilbao, de la Real Sociedad. Es que están todos los clubs así. Entonces, bueno, no vayamos a que Osasuna, que parece que ahora a perro flaco todos son pulgas, también meterle en esto. Es que están la mitad de los clubs de Europa reclamándoles que tienen ayudas de Estado. Sí. Podemos decir, se pueden decir cosas de estas. Lo mismo que al Athletic de Bilbao. Lo mismo que al Athletic de Bilbao. Se pueden decir todo este tipo de cosas, pero no es así. ¿Cómo que no es así? Que no es así. ¿Cómo que no es así? La mitad de los clubes de Europa están en situación. ¿Qué pasó en Italia? No, pero los datos que usted ha dicho, la mitad de los clubes de Europa. De los grandes clubes y algunos no tan grandes como Osasuna. Que no. No, es así. Que no es así. Señora Ana Beltrán, ¿cree usted que se puede considerar una ayuda de Estado? ¿No? Mire, yo por supuesto desconozco lo que se dictaminará al final por parte de la Comisión Europea. En cualquier caso, lo que sí que creo que es responsabilidad por nuestra parte pedirle al Gobierno de Navarra que vaya a Europa, que hable con quien corresponda y que se ponga activo en este asunto. Es decir, que sea
quien tome también la dirección o la batuta para que esto se resuelva favorablemente hacia Osasuna, que no prospere, que no se consideren ayudas de Estado, pero es el Gobierno de Navarra el que tiene que ponerse en disposición de ir a, bueno, pues por lo menos a hablar o interesarse allí donde hay que tomarla, donde se tiene que tomar esta decisión. Vale. Una última pregunta, estamos ya casi fuera de tiempo. Mayorga Ramírez, me gustaría saber, hace una semana desde Bildu se hizo público un supuesto crédito por parte de la CAN a Osasuna de 55 millones de euros, una información que salió publicada también en Diario de Noticias el pasado sábado, un informe del Banco de España. Detrás de todo eso, ¿buscan ustedes rédito electoral? ¿Quieren mezclar la CAN con Osasuna para rascar votos de cara a las elecciones? Lo que tenemos que buscar es la verdad, que yo creo que es lo que la ciudadanía realmente pues, nos demanda, ¿no? Y hay demasiada falta de transparencia, demasiada opacidad, demasiada falta de documentación, informaciones contradictorias. El Banco de España dice, en un informe oficial, que en el año 2009 Caja Navarra otorgó un crédito de 55 millones a Osasuna. Un crédito que ha negado Patxi Izco, aquel entonces presidente, claro. Y también Vizcay, sí, gerente pero durante 24 años. Efectivamente, entonces cuando uno solicita la documentación a Osasuna se le niega, cuando solicita documentación a la CAN se le niega. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Yo no sé qué ha ocurrido con todo eso. Yo le doy veracidad al hecho de que si en un informe del Banco de España, nada sospechoso de Abertzale, ni de connivente con Bildu, ni con nadie, dice directamente que CAN concedió un crédito de 55 millones a Osasuna, yo le doy veracidad. Pero es que aquí ni CAN ha respondido oficialmente de ninguna forma, ni se ha entregado documentación justificativa. Eso lo tuvo que recibir la Comisión de Control, cuya presidenta era Yolanda Barcina, y en su caso supongo que si se trataba de un error, se hubiese oficiado algún documento. El caso es que nada, no tenemos documentación y ese es el problema. Por lo tanto, yo creo que cuando hablan ustedes de elecciones, yo creo que ahí una de las cosas que se va a dilucidar en las próximas elecciones es pues el debate entre la opacidad y la transparencia, pues que abra un nuevo ciclo. Por alusiones, Sergio Sayas, y enseguida tenemos que ir a publicidad. Sí, yo que no tengo ni la menor idea de si Osasuna tuvo o no un crédito de Caja Navarra, sí que creo que es una intención de relacionar dos temas que son absolutamente no relacionables, pero también diré otra cosa, si Osasuna, con los números que sabemos hoy, salvo que haya otros números que desconocemos, tiene una deuda total de 70 millones, de los cuales 53 son con el Gobierno de Navarra, en caso de que tuviera esa deuda con la CAN, pagó una gran parte de ella, porque si no los números no cuadrarían. Quiero decir que probablemente no sea así, pero no lo sé. Bueno, pues así tenemos que ya dar paso a publicidad. Enseguida volvemos con la renta de inclusión social y mucho más en el tiempo de debate. Estamos ya de vuelta en Navarra en Abierto. La Cámara Foral debatirá mañana mismo, mañana jueves, la propuesta de modificación de la ley que regula la renta de inclusión social, y el PSN, cuya posición es decisiva, ha anunciado esta semana que no apoyará una reforma que no incluya sus propuestas. Los socialistas proponen ampliar la prestación a más población y aumentar su duración y cuantía. Geroabay también ha presentado hoy 5 enmiendas a la proposición de ley para modificar la renta de inclusión social. PSN, cuyo voto puede resultar clave, su abstención también lo sería. Mañana es un día muy importante en la Cámara, pero hay que recordar que fueron ustedes mismos, señor Cerdán, los que en 2012 dejaron la ley tal y como está ahora. ¿Por qué esta necesidad de cambiarla? ¿Por año electoral o hay algo más? Evidentemente hay mucho más, ¿no? Cuando se toman las decisiones hay que ver en los momentos en los que se toman las decisiones, ¿no? Y vuelvo a lo que hemos hablado antes de Osasuna. En el año 2012 las circunstancias eran unas, los ingresos de la Hacienda Foral eran también diferentes a las que hay ahora y la situación de muchas personas también era diferente. Desgraciadamente, después de 2 años más, la crisis pues, sigue haciendo un daño tremendo en las familias, la brecha social cada vez es mayor y bueno, entendemos que en estos momentos hay mucha gente que se está quedando fuera de lo que es las ayudas de renta e inclusión social y entendemos que hay que hacer una modificación para poder llegar a más personas. De ahí las propuestas y las enmiendas que hemos presentado, 15 enmiendas a la ley que se han presentado, enmiendas para intentar sacar una ley realista y posibilista en la cual pues, se amplía a mayores de 18 años, que antes estaba en mayores de 25 años, se amplía a mayores de 65 años con cargas familiares y se amplía, por ejemplo, también a ciudadanos que han vivido en esta comunidad durante 10 años que por circunstancias de la vida se han tenido que marchar a trabajar al extranjero o a otras comunidades autónomas y después
tienen que volver a Navarra y también en este caso antes no se les incluía y ahora se les incluye. Y además también incluimos a esos emigrantes que han estado trabajando en esta comunidad en una situación regular, por las circunstancias pierden el trabajo, pues pérdida de trabajo, pues la situación ya no es regular, pues también se les incluye. Yo creo que la situación es diferente. La sociedad nos reclama que hay que estar al lado de los que más necesitados están, y yo creo que flaco favor haríamos a toda esa gente que está necesitada si no nos adaptamos también a las circunstancias y a las situaciones en cada momento. Aquí hay varias cosas que a mí me gustaría decir con esto, ¿no? En primer lugar, que Navarra es la comunidad que mejor renta de inserción social tiene de toda España, en la actualidad, con la ley que tenemos en este momento. En segundo lugar, que en Navarra esto es una prestación garantizada, y que es así porque la legislatura pasada ya se incorporó a la cartera de servicios sociales, cosa que no ocurre en otras comunidades, y que, por cierto, algunos partidos que van de abanderados de la bandera de la izquierda, en Andalucía, en el año 2013, no pagaron la renta de inserción social, cuando en Navarra eso no podría ser porque es una prestación garantizada. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Cantabria, cuando en Navarra no podría ocurrir. Segundo, otro dato que quiero también para que los ciudadanos sepan cómo está Navarra y qué solidaria es esta comunidad. Aquí 1 de cada 25 ciudadanos, siendo una de las comunidades mejores de España y con la que menos desempleo tiene, 1 de cada 25 ciudadanos está cobrando esta prestación. En conjunto España es 1 de cada 175. O sea, hoy la renta de inserción social está llegando a las personas necesitadas en esta comunidad. Pero ¿qué pasa? Que ahora, si ponemos que el requisito de vivir en esta comunidad sea ninguno en la práctica. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque pongamos que sea un año, si los servicios sociales pueden decidir que aún no cumpliendo los requisitos se le puede dar la renta básica, puede convertirse en que no haga falta ni haber estado un día empadronado en esta comunidad, con lo cual mañana cualquiera que viva en La Rioja, en Aragón o en Cantabria, viene aquí, se empadrona y tiene la renta de inserción social al día siguiente. Y eso es una irresponsabilidad, porque eso lo están pagando los ciudadanos navarros para personas que no son de esta comunidad. Y eso es lo que esta ley, que mañana vamos a debatir en el Parlamento, puede conseguir. Y en segundo lugar, yo creo que no se puede desvirtuar lo que es la renta de inserción social, que es una prestación, que está orientada a la inclusión social, que está orientada hacia el empleo y no está orientada a mantenerse con carácter indefinido, porque entonces lo que hacemos es desincentivar precisamente esa búsqueda de empleo y esas aptitudes que tiene que mostrar la persona que está en una situación difícil y que la requiere. ¿Un cambio de ley tendría, por tanto, un efecto llamada? Pues bueno, yo creo que los parámetros en los que se está expresando son los típicos de la derecha, en que todas las personas que reciben la renta de inclusión social pues son poco menos que personas que no tienen, que lo que no quieren es trabajar, que son vagos y por lo tanto, vamos a ver, hay un informe que ha salido hoy mismo por el cual se señala que más de 93.000 personas de Navarra están en situación de riesgo de pobreza. Y es un problema real. Es un problema de una tremenda crudeza, personas en las que ninguna persona está trabajando, incluso familias en las que hay una persona trabajando que no llega, porque con los trabajos, antes eran mileuristas, en estos momentos ya es que ni eso, es decir, hay auténticos problemas. Entonces estamos hablando de cómo debe ser el modelo de sociedad, si tenemos que tender hacia un modelo de sociedad donde el garantizar los derechos básicos, la dignidad básica debe ser una prioridad o no. Entonces yo no creo que la ley que hemos propuesto, por cierto, Izquierda Esquerra, Aralar Nafarroa Bai, Geroa Bai y Bildu Nafarroa, somos los que hemos registrado esta ley, a la que han presentado enmiendas Partido Socialista y Geroa Bai también ha presentado, no sé si el resto han presentado ustedes. Y de lo que se trata es básicamente de una cuestión muy, muy sencilla. En el año 2012 existía lo que se denominaba la renta básica. Y siendo una consejería del gobierno UPN-PSN en manos del Partido Socialista, lo que se hizo, aparte de transformar el nombre, renta de inclusión social, lo que se constriñó sobremanera a las personas receptoras. Es decir, si antes eran 10.000 las personas que la recibían, pues se constriñó en un porcentaje demasiado amplio. Y eso fue criticado por nosotros, y muy profundamente. Lo que pretendemos es volver a la situación anterior, mejorándola y definiendo nuevos aspectos técnicos para que su implementación sea más óptima.
Y evidentemente de lo que se trata es de intentar andar lo que el Partido Socialista conjuntamente con UPN desandó y aquello que nos aconseja la Red de Lucha contra la Pobreza. Hoy mismo emitía un comunicado y si no me equivoco, pues incluso se dirigió al Partido Socialista para pedirle que apoyase la ley. Nosotros, evidentemente, creemos que es momento de avanzar en ese modelo de sociedad porque no podemos ver, mientras vemos que se ayuda a los bancos, 54 millones a entidades deportivas, despilfarros, etcétera, etcétera, que las personas que realmente lo están pasando mal, personas en riesgo de pobreza, lo dicen, los organismos internacionales tienen que tener una cobertura porque nosotros creemos que de eso se trata la justicia social y una sociedad de calidad. Ana Beltrán. Antes hacía usted la pregunta de si esto era cercano, si esto se presentaba por razones electorales. Pues yo le voy a decir que sí. Mire, para la anterior modificación de la RIS, de la Renta de Inclusión Social, estuvieron durante muchos meses, durante concretamente 3 meses, trabajando en una ponencia todos los grupos políticos, con el fin de llegar a un consenso, porque es una ley muy importante, de una ayuda también muy importante y que hay que analizarla muy bien. Bueno, pues ¿qué pasa? En esta ocasión ya no ha habido ponencia, se tramita por lectura única, cuando es una ley que exige un debate, exige también la posibilidad de que todos los grupos pudiésemos presentar un debate más sosegado, más enmiendas, pues no, tanto el Partido Socialista como los grupos nacionalistas e izquierda han posibilitado esa capacidad de consenso entre todos los grupos. Y aparte también quería decir que con respecto a la propuesta, por supuesto, las enmiendas del Partido Socialista son bastante más razonables y dejarían la ley bastante más ecuánime y sobre todo con unos requisitos más acotados y de más sentido común que la barbaridad en algunos casos que han presentado los grupos nacionalistas de izquierda, incluso no ponen límite al cobro de dicha renta de inclusión social, es decir, como ha dicho el señor Sayas, esto es una ayuda, pero que tiene como objetivo conseguir trabajo. Y solo una cosa, yo le quería responder al señor Ramírez. Pero es que no he yo le quería, es que usted acaba de hablar, déjeme que le responda. También, Mire, es que no he terminado. Perdón. No ha terminado la señora. Entonces, también hay otro punto de la ley presentada, la que se presenta mañana, en la que dice que cualquier miembro de la familia en situación de desempleo puede cobrarla. O sea, modifica todos los requisitos y además de eso también que cualquier persona, por el hecho de que lo diga una trabajadora social, aunque no cumpla los requisitos exigidos por la ley actual, que podrá cobrar, es decir, se deja todo al criterio de una trabajadora social. Por lo tanto, es un efecto llamada clarísimo y aquí quien la tiene que cobrar de verdad son los navarros, porque es una prestación para los necesitados, por supuesto, pero en Navarra... Sí, pero hablan ustedes de efecto llamada. Yo quiero poner un dato encima de la mesa. El Defensor del Pueblo aseguró que en 2014 el fraude fue de 1,4%, es decir, tampoco hay tanto... Es que en 2014 la que estaba en vigor es la ley actual. Por eso nosotros estamos de acuerdo con la ley actual. Sí. El problema es cambiar esa ley que funciona. Pero si bajamos a un año la residencia, es decir, pero es que vamos a ver, es que en la comunidad vecina, en la que gobiernan otros, que no es mi partido, algunos de los que proponen aquí hacer una ley, pero gobiernan en la comunidad vecina y tienen otra distinta, el requisito son 3 años. Sí, pero usted y aquí cree estamos que diciendo con uno que y la posibilidad de dejarlo a 0. Y le voy a responder al señor Ramírez una cosa. Primero, 2 cosas. La primera, brevedad, por favor, porque vamos muy breve. fuera de tiempo. Primero, las enmiendas obviamente mejoran ese proyecto que es absolutamente inasumible, la mejoran. De hecho, nosotros vamos a votar mañana a favor de alguna de esas enmiendas. Pero le voy a decir al señor Ramírez, mire, nosotros tenemos un gobierno de derecha, según usted. Usted será muy de izquierdas, trotskista, comunista y lo que quiera. Pero la realidad es que no hay en este país un gobierno que haga una política social mejor que la del gobierno de Navarra, ni de su partido ni de ningún otro. Y póngame usted un dato sobre la mesa que diga que algún gobierno en alguna comunidad autónoma ha hecho una política social mejor que este gobierno, que para usted es de derechas. Mire, señor Sayas, yo no tengo ninguna duda de que usted es de derechas, por lo tanto se lo digo y yo creo que además me conoce y se lo digo por convicción y porque creo que es así, que es una persona de derechas. Pues yo creo que sí, que usted es una persona de derechas y a nosotros nos cuesta ver y oír cómo desde el Partido Popular se habla de que esta ley es una auténtica barbaridad cuando de lo que se trata es a personas que cumplen unos requisitos por estar en dificultades. Déjeme terminar. La ley verdadera por de ayudas personas sociales a las para que cobren y a las personas una renta que no llega a 600 euros, que mañana no la van a apoyar, que no llega a 600 euros cuando ustedes, señora Beltrán del PP, han dado 200.000 euros a los bancos para la plan de lujos. A ver, Santos Cerdán, por favor, que mañana va a ser sin duda el partido que tenga la llave para esa renta básica. La postura del Partido Socialista va a ser decisiva. Más importante, tan importante como esta. Resulta que será que somos los más centrados, que al final tenemos que decidir. No, pero también, no se olviden ya que hablaremos mañana, de la siguiente ley, estamos hablando, perdona, sí, pero señora es que Beltrán, mañana tiene la posibilidad hablaremos mañana. de que no sea electoral lo que ustedes presentan mañana,
propuesta que han presentado ustedes. Sí, la de darle 100 euros a las familias numerosas y a las familias que tienen... Vamos un poquito por orden, vamos un poquito por orden, que si no en casa nos enteran. Mañana lo hablaremos mañana. Me toca hablar de la renta de inclusión social. Es importante que también sepamos que hablan de ayudas sociales y esta no la quieren apoyar. Hablamos también de... Ustedes sí que la apoyarán, pero... Santos Cerdán, mañana el Partido Socialista. Nosotros hemos presentado unas enmiendas, 15 enmiendas concretamente, a la renta de inclusión social que presentan el resto de oposición, basándonos en que es una propuesta realista. Porque sí es cierto que presentar en lectura única y urgente esta ley a final de legislatura, yo creo que es algo electoralista por parte del resto de oposición, que han querido poner contra las puertas al resto de partidos, pero el Partido Socialista, como siempre hemos hecho, actuamos en consecuencia y hemos trabajado esta ley para que... Es cierto que la situación ha cambiado de muchas familias y es cierto que se estaba dejando a mucha gente fuera. Vamos a trabajar por llegar a esa gente, intentar incluir en la sociedad a esa gente que se está quedando fuera y las propuestas nuestras van a ampliar a los ciudadanos que hoy se están quedando fuera. Por eso he dicho antes, mayores de 18 años, mayores de 65 con cargos familiares, los que se han ido de Navarra y vuelven a Navarra después de que han vivido 10 años en esta comunidad. Y evidentemente no se puede poner por el hecho de empadronarse en esta comunidad cobrar un subsidio. No se puede hacer. Y nosotros, como entendemos que somos realistas y actuamos con equilibrio, mantenemos los 24 meses para poder percibir la renta de inclusión social. Bueno, pues con esta reflexión tenemos que acabar el programa de hoy, no tenemos tiempo para más. Agradezco a los 4 invitados su presencia esta noche en Navarra en Abierto, también a todo el equipo técnico que hace posible este programa y a ustedes les esperamos dentro de una semana con toda la actualidad de todo lo que suceda en Navarra. Gracias por acompañarnos un día más, sean felices y disfruten de la noche. Adiós.